Todos miramos al futuro con confianza, creyendo en el progreso implacable que cambia nuestro mundo día a día. Imagínense, nos subimos a un pájaro de acero, un enorme barco aéreo, cuyo peso se mide en cientos de toneladas. Esta poderosa máquina, como un ser vivo, obedece a las leyes del pensamiento ingenieril y la ciencia, y nos sentamos con confianza en su corazón, entregándonos a fuerzas invisibles. Estamos seguros de que detrás de su creación hay cientos de ingenieros que trabajaron incansablemente para hacer el vuelo seguro, y que muchas horas de pruebas y estrictos protocolos garantizan nuestra seguridad. Cada detalle, cada tuerca y tornillo, cada verificación, todo se hizo para vencer incluso la gravedad más exigente, para elevarnos al cielo y devolvernos a salvo. Confiamos en la lógica impecable de esta máquina, en su funcionamiento preciso y fiabilidad, pues es el fruto del genio ingenieril moderno. Pero, ¿y si toda esta fe no es más que una ilusión que oculta una verdad peligrosísima? ¿Y si en el corazón de nuestros mecanismos más perfectos, detrás de la brillante carcasa metálica, bajo el zumbido de las turbinas y en el entramado de cables, se esconde algo que no podemos controlar completamente? ¿Y si dentro de esta construcción impecable se oculta un caos primitivo, grietas invisibles, errores olvidados, negligencia humana que puede despertarse en el momento más inoportuno? Todo esto no son historias ficticias, sino casos reales donde grietas invisibles y errores se manifestaron en el momento crítico, convirtiendo un milagro del pensamiento ingenieril en una trampa mortal. Estas historias no son sobre catástrofes ocurridas por el destino, sino sobre aquellos que se atrevieron a mirar más allá de lo posible y milagrosamente regresaron, encontrándose al borde de la vida y la muerte. También son relatos de aquellos que experimentaron por sí mismos lo delgada que es la línea entre el cielo y la tierra, y lo fácil que puede romperse, dejando tras de sí solo recuerdos fugaces de una tragedia. Antes de pasar al tema principal, me gustaría hacerles una pequeña solicitud, mostrar un poco de apoyo. Su reacción en forma de un me gusta y atención al contenido será para nosotros un agradecimiento importante y un estímulo para seguir contando estas historias. Gracias por su comprensión. Ahora trasladémonos al cielo, a esos segundos en los que el destino podría haber cambiado en cualquier dirección. Imaginen un vuelo que dura exactamente 27 minutos. Altitud, 5.300 metros, aproximadamente un poco más de 15.000 pies. Un vuelo regular desde la ciudad de Birmingham, ubicada en Inglaterra, hasta la soleada Málaga, en el sur de España. Todo va según lo planeado. La tripulación, compuesta por 6 personas, y los pasajeros, que esperan con ansias la llegada, disfrutando del café matutino, hojeando periódicos y anticipando las vacaciones. En la cabina de pilotos reina una atmósfera tranquila y familiar. Al mando está el capitán Timothy Lancaster, un veterano de la aviación de poco más de 42 años, pero con más de 11.000 horas de vuelo a sus espaldas. A su lado, el copiloto Alastair Acheson, un experimentado piloto de 39 años en quien confía en sus vidas. El avión en el que vuelan no es el más joven, pero ha sido probado por el tiempo y es muy confiable. Ha servido a la aviación británica durante casi 2 décadas. Todas las inspecciones necesarias se han realizado. El clima está despejado, sin señales de problemas inminentes. A las 7:20 de la mañana, el avión despega de la pista y comienza el ascenso estándar. Todo ocurre como de costumbre. Se escucha el habitual zumbido de los motores. Los pasajeros disfrutan del vuelo. Y en la cabina de pilotos, Timothy y Alastair mantienen una conversación relajada. Después de alcanzar una altitud de 17.300 pies, un poco más de 5 kilómetros, los pilotos activan el piloto automático y por costumbre aflojan los cinturones de seguridad. El capitán incluso se desabrocha completamente el cinturón de seguridad, lo cual es una violación de las instrucciones, pero es algo que hacen casi todos los pilotos cuando están en crucero. El silencio mundialmente conocido de la madrugada se rompió a las 7:33 minutos, cuando apenas 13 minutos después del despegue, un momento inesperado y aterrador penetró en la cabina de pilotos. En ese momento crítico, Stuart Nigel Ogden se asomó a la cabina para entregar al capitán Lancaster el pedido de desayuno.
Pero en ese mismo instante ocurrió una catástrofe que cambió para siempre el destino de la tripulación y del avión. Se escuchó un estallido ensordecedor y aterrador, similar a una explosión que resonó en el corazón de la cabina. La explosión provocó una descompresión instantánea y poderosa. El aire dentro de la cabina se descargó instantáneamente, convirtiéndose en una niebla densa y fría. En ese momento, el parabrisas izquierdo del lado del capitán Lancaster se desprendió con fuerza de sus fijaciones, y como una bala, salió disparado hacia afuera. Todo lo que no estaba firmemente sujeto se precipitó hacia el agujero abierto. Mapas, revistas, pertenencias personales de los pilotos y también el propio capitán. La fuerza de la poderosa explosión literalmente lo arrancó de su asiento y lo arrastró hacia afuera, al espacio abierto. Su cuerpo, moviéndose a una velocidad de más de 600 kilómetros por hora, salió del avión como un pájaro que ha perdido el control. En ese momento parecía que moriría instantáneamente, desapareciendo en el helado azul que lo rodeaba por todas partes. Pero de repente ocurrió un verdadero milagro. Fue a la vez una maldición, ya que cambió el resultado de toda la tragedia. En el último segundo, como por obra del destino, las piernas de Lancaster se engancharon en el volante, impidiéndole caer. Todo el horror de la situación se abatió sobre quienes permanecían dentro del avión, y cada uno de ellos comprendió que estaba ocurriendo algo increíble. El copiloto, Acheson, a pesar de estar aturdido y fuertemente desorientado, vio cómo su comandante desaparecía en el rugiente torrente de aire que salía del agujero perforado. En ese momento, Stuart Nigel Ogden, mostrando un increíble autocontrol y sangre fría, se lanzó hacia adelante para salvar al capitán. Logró agarrar a Lancaster por el cinturón de sus pantalones, y fue precisamente su mano la única barrera entre el capitán y la muerte desde una altura de más de 5 kilómetros. En ese momento, la puerta de la cabina de pilotos, arrancada de sus bisagras, se estrelló con fuerza contra el panel de control, bloqueando las palancas de control de los motores. El avión, con el volante atrapado entre las piernas del capitán y desviado hacia adelante, desconectó el piloto automático y comenzó a descender rápidamente. Comenzó un verdadero caos. Acheson, sosteniendo el volante con una mano, intentaba estabilizar la caída del avión. Con la otra, desesperadamente transmitía la señal de Mayday al aire, esperando la ayuda de los controladores. Pero debido al fuerte rugido del viento, que ensordecía todos los sonidos, no podía escuchar la respuesta ni asegurarse de que su mensaje hubiera llegado. Al mismo tiempo, Ogden luchaba por la vida del capitán y por salvar el avión. Su cuerpo, pesado y resistiendo la fuerza del viento, amenazaba con arrancarlo y sacarlo afuera junto con el capitán. El cuerpo de Lancaster, arqueado, golpeaba el fuselaje. Su cabeza y torso ya estaban en la corriente helada, donde la temperatura había descendido a menos 17 grados. A esa velocidad y altitud, la muerte le amenazaba por asfixia, congelación y múltiples lesiones. En ese momento crítico, otros 2 auxiliares de vuelo corrieron en ayuda de Ogden. Juntos, formando una cadena humana, sostenían el cuerpo del capitán, impidiendo que se cayera. A través de la ventana lateral de la cabina podían ver su rostro, los ojos muy abiertos, que no parpadeaban, y de su boca, de las heridas y el sangrado, brotaba sangre. Parecía sin vida, y algunos de ellos pensaron, quizás ya es hora de soltarlo. Después de todo, está muerto. Pero la lucha por su cuerpo continuaba, y ponía en riesgo el destino de todo el avión. En ese día fatídico, todo iba según el plan, y nadie podía prever que en unas pocas horas ocurriría una verdadera catástrofe, capaz de cambiar las perspectivas de toda la industria de la aviación mundial. En el centro de los acontecimientos estaba el capitán Lancaster, un hombre cuyo heroísmo quedará para siempre en la memoria de aquellos que valoran la vida y la seguridad en las alturas. No sabía si su comandante estaba vivo, porque en ese momento todo el equipo estaba en un estado de extrema tensión, y el destino mismo parecía extremadamente caprichoso. No podía prever si los auxiliares de vuelo resistirían, ya que su estado estaba lejos de ser normal, estaban agotados, congelados y apenas se mantenían en pie. Y lo más importante, no sabía si podría aterrizar ese avión por sí mismo,
ya que hasta ese momento se había visto obligado a tomar decisiones en condiciones de extremo estrés y peligro. El tiempo, que se alargaba como una eternidad, 35 minutos de lucha contra la fuerza invisible del destino, se acercaba gradualmente a su fin. Y finalmente, llegó el momento en que Acheson, un piloto con mano firme y corazón tranquilo, realizó un aterrizaje impecable en el aeropuerto de Southampton. Todo el equipo, cansado, exhausto y cubierto de escarcha, respiró aliviado cuando el avión dejó de moverse y se detuvo en la pista. Pero tan pronto como la máquina se detuvo, los servicios de rescate, preparados para los peores escenarios, se apresuraron a la cabina, esperando ver una escena terrible. Fueron recibidos por azafatos exhaustos y congelados, que aún sostenían a su comandante con sus pies, aferrándose a cualquier fuerza para mantener alguna esperanza. La mirada de los rescatistas inmediatamente se posó en el cuerpo, que yacía inmóvil sobre el fuselaje. Parecía sin vida, desprovisto de cualquier signo vital. Corriendo hacia él, los rescatistas comenzaron la operación de extracción del cuerpo, suponiendo que se enfrentaban a una pérdida irremediable, ya que, según su suposición, era un cadáver. Pero en ese momento, uno de ellos notó un leve movimiento, y el corazón de cada uno de los presentes latió más rápido. Era el capitán Lancaster, que lentamente abrió los ojos y, a pesar de todas las pruebas, su vida continuaba. Había sobrevivido. Durante los 22 minutos que pasó fuera del avión a más de 5.000 metros de altura, sufrió graves congelaciones, fracturas en el brazo derecho, la muñeca y un dedo de la mano izquierda, pero aún así permaneció con vida. Su rescate fue un verdadero milagro, ya que solo 5 meses después pudo volver a volar, tomando nuevamente los mandos. Pero, ¿cómo pudo ocurrir un evento tan increíble? ¿Cómo pudo suceder esto con esta máquina voladora que parecía estar diseñada para soportar colosales cambios de presión y condiciones extremas? La investigación llevada a cabo por el Departamento Británico de Investigación de Accidentes Aéreos, conocido como IIB, reveló una verdad impactante que sacudió a toda la industria de la aviación. Resultó que la causa no estaba en los defectos de diseño del avión, sino en una persona y en un pequeño pero críticamente importante conjunto: 84 tornillos. 27 horas antes del vuelo programado, durante el mantenimiento de rutina, se estaba reemplazando la misma ventana delantera izquierda del avión. El trabajo lo realizaba el jefe de turno de mantenimiento. Decidió no seguir las estrictas instrucciones, sino actuar de memoria, confiando en su propio entendimiento. Al retirar la ventana vieja, notó que los tornillos de sujeción estaban cubiertos de corrosión y decidió reemplazarlos. Para ello, fue al almacén, eligiendo nuevos tornillos basándose únicamente en una selección visual. Se equivocó. Los tornillos que tomó eran 6 centésimas de milímetro más delgados de lo debido. Pero eso no fue todo. Como resultado de su trabajo, de los 90 tornillos instalados en la sujeción, 84 resultaron ser 2,5 milímetros más cortos. Estos tornillos cortos apenas se sostenían en la rosca, lo que los hacía extremadamente poco fiables. Si la historia del vuelo 2390 es una tragedia causada por un error humano, lo que ocurrió sobre el Océano Pacífico el 28 de abril de 1988 es una saga épica de negligencia sistémica y traición del metal. Es un relato de cómo un avión entero, que volaba hacia islas paradisíacas, en cuestión de segundos se convirtió en un descapotable rugiente a 500 kilómetros por hora, lanzándose al vacío. El lejano y enigmático archipiélago hawaiano era el destino de este corto vuelo de casi 1 hora desde la isla de Hilo a la isla de Honolulu. En la cabina de esta pequeña aeronave había 89 pasajeros, así como 6 miembros de la tripulación, encargados de garantizar la seguridad y comodidad de todos a bordo. Para este tipo de avión, tales rutas cortas eran prácticamente una rutina diaria. Era como un autobús que circulaba entre las islas, realizando varios despegues y aterrizajes cada día, algo habitual para los pilotos y el personal de servicio. El avión, en ese momento, tenía solo 19 años. En la industria de la aviación, tal edad se considera ya considerable. Indica que la aeronave ha pasado todas las inspecciones y revisiones técnicas necesarias y ha sido declarada en condiciones de vuelo. En papel, todo parecía perfecto.
Sin embargo, cuando una de las pasajeras subía a bordo, de repente notó algo extraño. Cerca de la puerta del fuselaje, ante sus ojos, apareció una grieta. Por un instante se preguntó qué podría significar eso, y decidió guardar la señal de alarma para sí misma, pensando que la tripulación probablemente ya estaba al tanto de la situación y tomaría las medidas necesarias. Este pequeño detalle, esta duda momentánea, en el futuro jugará un papel clave en la minuciosa investigación de la tragedia. El avión despega, todo va según lo planeado. A una altitud de unos 7.300 metros, cuando los pilotos nivelan el curso y las azafatas se preparan para servir bebidas y atender a los pasajeros, de repente ocurre algo terrible. En la cabina se escucha un fuerte golpe y todo a su alrededor tiembla. Los pasajeros en la parte delantera de la cabina ven cómo ante sus ojos aparece un pequeño agujero en el lado izquierdo del techo, como si alguien lo hubiera perforado desde dentro. En una fracción de segundo, este agujero se expande, convirtiéndose en un boquete por el que se precipita una corriente de aire. La descompresión explosiva arranca instantáneamente un enorme trozo del revestimiento del avión, arrojando al exterior 5,5 metros de techo y paredes, desde la cabina de los pilotos hasta las alas. Todo lo que estaba sobre las cabezas de los pasajeros de primera clase desaparece. Desaparece el techo, dejando solo el cielo y el vasto azul. Las personas en la cabina son repentinamente empujadas hacia sus asientos por la poderosa ráfaga de viento. Aquellos que estaban sujetos con cinturones de seguridad permanecen en sus asientos, sin moverse. Pero la realidad que los rodea ha cambiado para siempre. En ese momento, 3 azafatas se encontraban en el pasillo. 2 de ellas, Michelle Honda y Jane Sato Tomita, son derribadas y lanzadas al suelo por la repentina ráfaga de aire y escombros. Ambas sufren lesiones graves, pero a pesar de ello, permanecen en la cabina y continúan cumpliendo con sus deberes, tratando de ayudar a los pasajeros y mantener la calma. A la tercera, la azafata más veterana, de 48 años, Clarabelle Lansing, le fue peor. Se encontraba en el epicentro de la destrucción. En un abrir y cerrar de ojos, es como si una mano invisible la sacara hacia el cielo, sobre el Océano Pacífico. Mientras tanto, en la cabina de los pilotos, el capitán Robert Schornsteimer y la copiloto Madeleine Tompkins escuchan un estruendo ensordecedor. Instantáneamente son lanzados hacia atrás y ven cómo vuelan a su alrededor fragmentos de aislamiento y cables rotos. Las personas al aire libre observan lo que queda del avión, cables sobresaliendo del fuselaje destruido y tirantes arrancados de sus anclajes. Estas escenas les provocan una sensación de angustia y rezan por la suerte de la tripulación y los pasajeros. En ese momento, los pilotos, a pesar del horror de lo que está sucediendo, logran establecer comunicación con tierra y solicitan un aterrizaje de emergencia. Descienden a una velocidad extrema que parece increíble, ya que maniobrar en tales condiciones es una tarea casi imposible. El problema es que al reducir la velocidad, el avión se vuelve prácticamente inmanejable. Por lo tanto, deben aterrizar a una velocidad cercana a los 300 kilómetros por hora, lo que excede significativamente las normas habituales. Y justo cuando parece que no puede empeorar, surge una nueva complicación. El indicador del tren de aterrizaje delantero no se enciende en verde, lo que genera preocupación. ¿Ha salido o el avión, al aterrizar sobre su vientre a tan alta velocidad, podría provocar un incendio o la destrucción de la estructura? No hay tiempo para verificar, y el capitán toma la decisión de aterrizar a toda costa. Estos 13 minutos, que parecieron una eternidad, transcurrieron en una espera angustiosa, comenzando con la explosión y terminando con el contacto con el suelo. El avión toca la superficie, los vientos lo empiezan a desviar, y parece que está a punto de volcarse o desintegrarse. Sin embargo, gracias a la habilidad y determinación de Schornsteimer, el piloto logra mantener la máquina. Finalmente, cuando el avión se detiene y los servicios de rescate se acercan, sus miradas se llenan de una escena surrealista. La parte superior del fuselaje simplemente no está, como si hubiera sido cortada limpiamente, y toda la estructura se asemeja a una lata de conservas abierta. Dentro, entre los escombros y los paneles rotos, se encuentran 15 personas,
de las cuales 16 resultaron heridas de diversa gravedad. 8 de los heridos están graves, y una de las azafatas, lamentablemente, falleció. Su cuerpo nunca fue encontrado, lo que añade tragedia a este desastre. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a este accidente que se volvió único en la historia de la aviación? La investigación realizada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló una serie de problemas acumulados a lo largo de los años. La causa principal se considera la fatiga del metal, pero no una simple. Los aviones de la aerolínea Aloha Airlines operaban en condiciones especiales, extremadamente agresivas. Realizaban vuelos cortos en un entorno marino salado y húmedo, donde cada vuelo creaba un ciclo: despresurización y posterior presurización. El fuselaje constantemente respiraba, expandiéndose a gran altura y contrayéndose al aterrizar. Durante 19 años de operación, este Boeing en particular realizó casi 90.000 de tales ciclos, lo que duplicaba los indicadores normativos de su diseño. La sal y la humedad causaron una intensa corrosión en el metal, y miles de ciclos de carga provocaron la aparición de microfisuras en las uniones de los paneles del fuselaje, especialmente en las llamadas juntas adhesivas. Los inspectores debían detectar estos daños, pero el programa de mantenimiento existente en ese momento era insuficiente. Las inspecciones visuales se realizaban de noche, lo que complicaba significativamente la detección de pequeñas grietas. Como resultado, la aerolínea, en su afán por reducir costos, ignoró las recomendaciones del fabricante, Boeing, de realizar un control más exhaustivo del estado de su envejecida flota. En consecuencia, la grieta visible para una pasajera era solo la punta del iceberg. Bajo el revestimiento se ocultaba toda una red de corrosión y grietas por fatiga, listas para unirse en cualquier momento y provocar una tragedia. Eso fue exactamente lo que ocurrió a una altitud de unos 7.300 metros. Una microfisura, bajo presión, se extendió instantáneamente como un rayo, y un enorme fragmento del fuselaje fue expulsado de la estructura. Esta catástrofe del vuelo 2437 fue una señal de alarma para toda la industria de la aviación. Impulsó a la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos a tomar medidas. La historia del convertible celestial demostró claramente que incluso el avión más confiable y probado por el tiempo, a pesar de su resistencia y equipamiento tecnológico, no está exento de situaciones peligrosas que pueden surgir en el momento menos esperado. Mostró que incluso una máquina que parece eterna, capaz de seguir funcionando indefinidamente, con el tiempo está sujeta al desgaste y la fatiga del metal, al igual que cualquier organismo vivo. Es importante recordar que ningún mecanismo, por moderno y complejo que sea, está exento de posibles fallos, y a veces estos fallos pueden causar tragedias, incluso sin una explosión poderosa u otro evento catastrófico evidente. A veces, para enfrentarse cara a cara con la muerte a una altitud de 10 kilómetros, no se requiere una explosión fuerte o un accidente destructivo. Basta con un fuerte estallido, un sonido repentino que inmediatamente hace latir el corazón más rápido, y un olor fuerte y acre, como a metal quemado. Un incidente así ocurrió el 8 de junio de 2019 durante un vuelo de la aerolínea Delta, que iba de Atlanta a Baltimore. El avión de ese vuelo era uno de los ejemplares veteranos, un McDonnell Douglas modelo MD-88, que ya tenía muchos años, y que en su servicio había transportado a bordo a 148 pasajeros que confiaron en él su vida. Poco después de que el avión despegara, los pasajeros escucharon un fuerte estallido. Al principio, la gente pensó que era solo turbulencia, que a menudo acompaña los vuelos y causa sensaciones desagradables. Sin embargo, muy pronto apareció en la cabina un fuerte olor. El olor a metal quemado. Era acre y desagradable, como si alguien hubiera encendido un soplete dentro del avión. En ese momento quedó claro que la situación era mucho más grave que una simple turbulencia. El avión comenzó a descender lentamente. El interior se volvió caluroso. La ventilación se apagó y el aire en la cabina se llenó de ansiedad. En ese momento, uno de los pasajeros, llamado Logan Webb, notó a través de la ventanilla una escena asombrosa que le provocó un escalofrío en la espalda y terror en el corazón. Vio que el motor izquierdo del avión estaba expuesto. Algo increíble.
Una de sus partes centrales, la llamada cubierta delantera o cono, es decir, la gran parte exterior del motor, se había desprendido y dentro del motor, girando a gran velocidad, golpeaba con estruendo las partes internas de la turbina, haciéndose pedazos. En el centro de ese motor dañado había un gran agujero del que salía una llama, incandescente hasta un rojo brillante. El propio motor parecía estar al revés. Su corazón, la turbina, estaba afuera, como si lo hubieran sacado y mostrado a todos. Dentro de la cabina cundió el pánico. El miedo se apoderó de todos a bordo, pero la tripulación mostró profesionalismo y calma. Los pilotos rápidamente apagaron el motor dañado para prevenir más peligros y comenzaron a girar para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, ubicado en el estado de Carolina del Norte. Los pasajeros se prepararon para lo peor, ya que la situación parecía crítica, pero, afortunadamente, el avión aterrizó con éxito y ninguno de los pasajeros resultó herido. Después de este incidente, la aerolínea Delta emitió un comunicado muy cauteloso y reservado, indicando que había ocurrido un posible problema con uno de los motores, sin dar detalles más específicos. Sin embargo, las fotos y videos tomados por testigos y pasajeros se difundieron instantáneamente por Internet y contaron una historia completamente diferente. Mostraban una destrucción que no podía pasarse por alto. Los expertos en seguridad aérea declararon unánimemente que fue un incidente extremadamente grave, una llamada destrucción no contenida del motor, que podría haber llevado a una catástrofe. Si las partes desprendidas de la turbina hubieran perforado el fuselaje, dañado los tanques de combustible o el sistema de control del avión, las consecuencias podrían haber sido trágicas. Tal escenario podría haber llevado a una pérdida total de control. Y Kat, en ese instante fugaz, cuando las ruedas del avión tocan suavemente la pista, ocurre algo completamente inesperado y sorprendente. El tren de aterrizaje derecho, que debería haber soportado de manera confiable la carga del aterrizaje, simplemente se pliega, como si hubiera sido cortado, y no soporta la presión. Como resultado de este fuerte impacto, todo el avión comienza a inclinarse, se ladea hacia el ala derecha, como si desesperadamente intentara mantener el equilibrio. La hélice de la turbina, girando a una velocidad habitual para operar a gran altura, de repente raspa el asfalto, sacando chispas, como en una feroz lucha con la dura superficie. En ese momento, la aeronave comienza a girar, como un torbellino furioso, y todo parece que va a perder el control por completo. Pero gracias a la rápida y coordinada reacción de los pilotos, logran mantener el avión en la pista, evitando un desenlace más trágico. Afortunadamente, en este incidente ninguno de los pasajeros, a pesar de los terribles segundos vividos, resultó herido. Todos abandonan la aeronave de manera segura, siguiendo el procedimiento de evacuación, y sus vidas permanecen a salvo. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué fue lo que realmente sucedió ese día? ¿Por qué el avión perdió estabilidad tan repentinamente, a pesar de que todo parecía estar en orden? Esta investigación, llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de los Países Bajos, tomó más de un año. Sus resultados fueron sorprendentes. Se descubrió que la causa del accidente no fueron las malas condiciones climáticas, vientos tormentosos o errores de los pilotos, sino una combinación de dos defectos ocultos que pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. El primero de ellos, un sensor de proximidad defectuoso instalado en el mecanismo del tren de aterrizaje. Y el segundo, y más importante, un defecto microscópico en la horquilla del tren de aterrizaje principal, la parte a la que se sujetan las ruedas. Este defecto, como descubrieron los expertos, se originó en la fábrica durante la fabricación del avión. Permaneció oculto dentro del metal durante décadas, sin mostrar signos ni causar alarma. Solo ese día, bajo condiciones de fuertes vientos cruzados que creaban una carga adicional durante el aterrizaje, y con el sensor defectuoso, este defecto oculto se manifestó. La horquilla, incapaz de soportar la carga, se rompió. Este caso se convirtió en un claro ejemplo del llamado modelo del queso suizo en la teoría de la seguridad. La idea central es que una catástrofe no ocurre por un solo gran error, sino cuando varios problemas pequeños, como agujeros en el queso,
se alinean en una línea recta. El sensor defectuoso, el defecto de fábrica, el mal tiempo. Cada uno de estos problemas por sí solo no representaría una amenaza seria. Pero juntos crearon una situación en la que todo se salió de control. Al final, esto solo resultó en que el avión se dañara y se rompiera, y no en una tragedia con víctimas humanas. Esta historia sirve como recordatorio de que la seguridad de los vuelos depende no solo del profesionalismo de los pilotos y el mantenimiento técnico, sino también del trabajo de aquellos especialistas que durante muchos años ensamblaron y fabricaron piezas en las fábricas. De su precisión y responsabilidad, a menudo depende el destino de cientos y miles de vidas. Hay historias que cambian para siempre nuestra percepción de lo posible. Una de ellas es la historia del vuelo 2313 de la aerolínea United. Es un relato de cómo la tripulación de un avión, según todas las leyes de la aerodinámica y el ingenio, debería haber caído en el aire, pero logró hacerlo imposible. Controlar una situación que parecía desesperada. El 19 de julio de 1989, un avión perteneciente a 10 diferentes aerolíneas, United, despegó de Denver hacia Chicago. A bordo había 296 personas. El vuelo transcurría en condiciones normales, hasta que, a una altitud de 11.000 metros, los pasajeros escucharon una explosión ensordecedora, como un choque fuerte y repentino. En ese momento, el avión se inclinó bruscamente. ¿Qué sucedió ese día? Todo este trágico incidente comenzó con la explosión que escucharon los pasajeros dentro del avión. Esta explosión fue causada por la destrucción del segundo motor de cola, pero no ocurrió como resultado de un accidente localizado, sino como una destrucción repentina y masiva. Algo muy serio ocurrió dentro del motor. El disco de ventilador de titanio, que era uno de los elementos clave de la estructura, se desintegró en muchos fragmentos. Los escombros de este disco, que pesaban más de 150 kilogramos, salieron del motor a gran velocidad y, como metralla, perforaron la cola del avión. Esta inesperada y poderosa explosión destruyó los 3 sistemas hidráulicos que se encontraban en esa área y pasaban cerca uno del otro, lo cual, irónicamente, resultó ser muy peligroso, ya que estos sistemas eran responsables del control y la estabilidad del avión. Los diseñadores e ingenieros consideraban que tal escenario era prácticamente imposible, ya que la probabilidad de que ocurriera tal destrucción se consideraba muy baja. Sin embargo, a pesar de todos los cálculos y suposiciones, fue exactamente lo que sucedió. Como resultado de este increíble y aterrador evento, la tripulación del vuelo 2322 se encontró en una situación para la que ninguno de ellos había sido entrenado en ningún simulador. El avión se quedó sin timón ni pedales de control, lo que hacía que el manejo fuera prácticamente imposible. Vivía su propia vida, balanceándose y entrando en movimientos espirales, como un organismo vivo, tratando de mantener el equilibrio. En tal situación crítica, el capitán Harvey Hines y su equipo tomaron la única decisión posible, aunque desesperada. Comprendieron que la única forma de influir en el vuelo era controlar el empuje de los 2 motores restantes, ubicados bajo las alas. Trabajando con esta herramienta limitada, el capitán y su asistente intentaron cambiar la dirección del avión. Aumentando el empuje del motor izquierdo, intentaban girar el avión hacia la derecha, y aumentando el empuje del derecho hacia la izquierda. Al mismo tiempo, trabajando sincrónicamente con ambos motores, intentaban influir en el ascenso o descenso de altitud. Todo esto recordaba a un intento de controlar un camión que se mueve por la carretera, presionando el acelerador de 2 motocicletas atadas a los lados. Este método de control era tosco, impreciso y prácticamente imposible de controlar con precisión. Sin embargo, afortunadamente, a bordo en esta situación crítica, había otro piloto, Denise Fitch. Se abrió paso hasta la cabina y, arrodillándose, tomó el control de las palancas de empuje. Mientras tanto, el capitán Hines y el segundo piloto intentaban estabilizar el avión como podían, usando los timones que ya no podían ejercer el efecto deseado. Durante 64 minutos lucharon por sus vidas, en condiciones de infierno e incertidumbre total. Durante ese tiempo lograron comunicarse con tierra y fueron dirigidos al aeropuerto más cercano en la ciudad de Sioux City, ubicado en el estado de Iowa.
En condiciones en las que el avión no podía descender normalmente ni desplegar los flaps, volaba solo en amplios círculos hacia la derecha. El aterrizaje en tales condiciones parecía imposible. Era un desastre controlado. En tierra ya los esperaban los servicios de rescate. Todos los bomberos y equipos de emergencia del estado fueron convocados a la pista, que estaba cubierta de espuma para extinguir rápidamente el fuego en caso necesario. La tripulación advirtió a los pasajeros que el aterrizaje sería muy brusco, con una gran reducción de velocidad y un alto ángulo de descenso. Cuando el avión se acercó a la pista, se movía a gran velocidad y con un gran ángulo de inclinación. En el último momento, el ala derecha tocó el suelo, lo que provocó que el avión se partiera en 3 partes y se incendiara. En las imágenes que capturaron ese momento, parece que sobrevivir en esa bola de fuego era casi imposible. Pero ocurrió un milagro. Gracias a la increíble destreza de la tripulación, que logró mantener el avión en una posición más o menos horizontal hasta el último momento, y al trabajo coordinado de los servicios de rescate, la situación fue salvada. De las 290 personas a bordo, las acciones de la tripulación del capitán Haynes se convirtieron en un ejemplo clásico de la importancia de gestionar hábilmente los recursos en situaciones de emergencia, especialmente en condiciones de capacidades limitadas. Este caso se convirtió en un modelo para la formación y revisión de enfoques en la preparación de pilotos en todo el mundo. Gracias a tales acciones, se salvaron muchas vidas en los años siguientes, y muchas aerolíneas comenzaron a prestar más atención a la formación de sus pilotos, entendiendo lo importante que es mantener la calma y tomar decisiones correctas en momentos críticos. Existen muchas tragedias en la aviación que impactan por su magnitud. Algunas se recuerdan por su fuerza destructiva, otras por el dramatismo y la intensidad emocional de los eventos. Pero la historia del vuelo 123, que ocurrió hace 32 años, se distingue de la mayoría de los otros casos. Esta historia no trata de una explosión o de la muerte instantánea de los pasajeros, ni de un desastre repentino que ocurrió en cuestión de segundos. Es un relato de lo que sucedió durante 32 minutos, un tiempo lleno de horror, desesperación y una increíble resistencia ante la muerte inminente. Esta tragedia se considera merecidamente la más aterradora en la historia de la aviación, con un solo avión involucrado. Ocurrió el 12 de agosto de 1985. Esos mismos 32 minutos se convirtieron en parte de una historia que conmocionó al mundo entero. Ese día, un gigantesco avión de pasajeros, un Boeing 747 de Japan Airlines, se preparaba para su vuelo de Tokio a Osaka. A bordo había 524 personas, entre ellas 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Era un momento especial. En esos días se celebraba el Festival Ohan, cuando los japoneses se dirigían a sus ciudades natales para honrar la memoria de sus antepasados y recordar sus raíces. El avión estaba completamente lleno de pasajeros, cada uno de los cuales se dirigía a casa o de viaje, y todo estaba listo para el despegue. 12 minutos después del despegue, a una altitud de 7.300 metros, se escuchó una poderosa explosión. Esta explosión sacudió todo el avión y provocó consecuencias catastróficas. En la parte trasera del avión se desprendió el estabilizador vertical, una enorme quilla responsable de la estabilidad del rumbo. Este elemento era tan importante que sin él el control del avión se volvía prácticamente imposible. En ese mismo instante comenzó una peligrosa descompresión. La presión en la cabina comenzó a caer rápidamente. La tripulación, compuesta por el capitán Masami Takami y sus colegas, escuchó las señales de alarma y vio cómo la presión en la cabina caía, lo que indicaba la proximidad de una catástrofe. Lo más aterrador fue que los pilotos entendieron que el avión ya no respondía a sus controles. La explosión en la cola destruyó los 4 sistemas hidráulicos que controlaban el avión. A diferencia de aviones más pequeños, como el DC-10, cuyos motores principales están ubicados bajo las alas y permiten cierto control incluso con daños en los sistemas hidráulicos, en el Boeing 747 los 4 motores estaban bajo las alas. Esto significaba que controlar el avión se volvió prácticamente imposible, ya que el empuje de los motores no podía compensar la pérdida de los sistemas hidráulicos. Como resultado, el avión comenzó a oscilar en lo que se conoce como oscilaciones fugoides. Ascendía y descendía bruscamente, como una sinusoide,
arriesgándose a desintegrarse con cada movimiento. Los pilotos luchaban por cada segundo, demostrando una habilidad y valentía sobrehumanas. Sus desesperadas conversaciones, grabadas en la caja negra, se conservaron como testimonio de su heroísmo. En esos momentos, intentaban desplegar el tren de aterrizaje para usarlo como frenos aerodinámicos y, al mismo tiempo, controlar el empuje de los motores para estabilizar el avión. A veces lograban un éxito momentáneo, y el avión parecía calmarse un poco, pero luego volvía a caer en picada. En la cabina, en medio de una sacudida salvaje y pánico, las máscaras de oxígeno comenzaron a caer automáticamente sobre los pasajeros. Muchos de ellos, siendo viajeros experimentados o simplemente personas atrapadas en una situación horrible, comprendieron que algo estaba sucediendo. 32 minutos después de la terrible explosión a bordo del Boeing 747, el avión rozó con su ala las laderas del monte Takamagahara y finalmente se desintegró en pedazos. Todo este trágico incidente cobró la vida de 524 personas a bordo, de las cuales solo 4 sobrevivieron. Estas afortunadas, 4 mujeres que estaban sentadas en la parte trasera del avión, milagrosamente sobrevivieron a este horrible evento. Su rescate fue un verdadero milagro, ya que generalmente tales catástrofes no dejan posibilidades de supervivencia ni siquiera para los más afortunados. La investigación de esta tragedia se convirtió en uno de los casos más complejos y enrevesados en la historia de la aviación. Durante la investigación se encontró una causa que resultó sorprendentemente impactante e inesperada. La historia de esta catástrofe no comenzó con la explosión misma. 7 años antes, en el 9º mes de 1978, ese mismo avión, un Boeing 747, al aterrizar chocó con su cola contra la pista. Este incidente fue meticulosamente documentado y sus consecuencias permanecieron en la memoria de los especialistas durante mucho tiempo. Después de este suceso, el avión fue enviado a reparación, la cual fue realizada por técnicos de la compañía Boeing. Durante la reparación, uno de los elementos más importantes de la estructura fue dañado: el mamparo de presión trasero, una mampara metálica que juega un papel clave en asegurar la hermeticidad de la cabina y la separa del compartimiento de cola no presurizado. Sin embargo, durante los trabajos de restauración, los ingenieros cometieron un grave error. En lugar de usar una sola placa metálica con 3 filas de remaches, fijaron 2 elementos separados, unidos solo por una fila de remaches. Esto fue una violación flagrante de los estándares tecnológicos. Una violación que en condiciones normales podría parecer insignificante, pero que en la realidad se convirtió en una mina de tiempo oculta. 5 años y 10 meses. Ese fue el tiempo que transcurrió desde esa reparación hasta la tragedia. Durante este tiempo, en la estructura del compartimiento de cola se acumularon grietas de fatiga y microgrietas, que gradualmente destruyeron la parte debilitada. Cada fallo, cada presión, cada cambio de temperatura y condiciones de vuelo deterioraban gradualmente el estado del metal. Estos daños poco visibles se convertían lenta, pero seguramente en defectos peligrosos. Y así, en ese fatídico día, el 12 de agosto de 1985, el mamparo de presión no resistió. Estalló como un globo y se destruyó. El flujo de aire interno de la cabina, que incesantemente se escapaba hacia afuera, golpeó el empenaje de la cola, y este se desprendió. Así terminó la tragedia del vuelo número 123. Este evento no es solo un ejemplo de un fallo técnico. Es una lección y una aterradora parábola de cómo un error olvidado, cometido a miles de kilómetros y muchos años antes, puede llevar a la muerte de cientos de personas inocentes. Esta historia obligó a toda la industria de la aviación a revisar sus enfoques. No solo se revisaron los procedimientos de reparación, sino también el concepto mismo de responsabilidad que recae sobre los hombros de quienes construyen y mantienen los aviones. Así, llegamos a la cúspide de nuestra revisión. Y aquí, en primer lugar, no hay una sola catástrofe, sino toda una serie de eventos interrelacionados. Esta historia es uno de los fundamentos del transporte aéreo civil moderno. Se convirtió en el punto de partida para numerosos cambios e innovaciones. Combina elementos de triunfo y orgullo, así como muertes misteriosas e investigaciones brillantes
que cambiaron para siempre la percepción del diseño y operación de aeronaves. Esta es la historia de un avión legendario que entró para siempre en la historia, el de Havilland Comet, el primer avión de pasajeros a reacción del mundo. El comienzo de su historia se sitúa a mediados de los años 50 del siglo pasado, cuando el mundo, aún recuperándose de una guerra devastadora, estaba al borde de una nueva revolución en la aviación. En ese momento, el cielo estaba dominado por aviones de hélice lentos y ruidosos. Pero en ese momento, Gran Bretaña decidió recuperar su estatus de gran potencia tecnológica y dar un paso adelante. Una de las páginas más enigmáticas y trágicas de la historia de la aviación comenzó con el vuelo 781, operado por la aerolínea británica British Overseas Airways Corporation. Este vuelo, que partió de Roma, debía llevar a sus pasajeros y tripulación a su destino, pero apenas 20 minutos después del despegue, desapareció repentinamente de los radares, como si se hubiera disuelto en el silencio azul del mar Mediterráneo. La última señal de radio que escucharon los controladores fue poco más que un breve fragmento de la frase del piloto, y desde entonces no se supo nada del destino del avión. Testigos, pescadores que se encontraban cerca de la isla de Elba, afirmaron haber visto cómo un gran avión explotaba en el cielo claro y despejado. Dijeron que escucharon una potente explosión y pronto solo quedó una lejana cortina de humo en el cielo. Las 35 personas a bordo murieron sin dejar rastro. Esta tragedia conmocionó al mundo entero, y en cuestión de horas después de este incidente, toda la flota de cometas británicos fue inmediatamente inmovilizada, y la investigación a gran escala que comenzó prometía arrojar luz sobre las causas del suceso. Ingenieros y especialistas involucrados en la investigación comenzaron un análisis minucioso de la estructura del avión. Durante varios meses, realizaron más de 50 cambios diferentes en su diseño técnico, con la esperanza de eliminar posibles defectos. Después de completar con éxito el trabajo, aproximadamente 2 meses después, se permitió nuevamente el vuelo, y los aviones volvieron a surcar los cielos. Pero el destino fue cruel. Solo 2 meses después, en abril de 1954, ocurrió una nueva tragedia. Esta vez, el vuelo 2112 de South African Airways, que había despegado de Roma, desapareció tan repentinamente como el primero. Desapareció aproximadamente en la misma área sobre el mar Mediterráneo, donde recientemente había desaparecido el primer avión. Y nuevamente había un cielo despejado, y nuevamente no hubo explicaciones. Ninguno de los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivió. Esta vez murieron 21 personas, y se hizo evidente que no se trataba de una casualidad, sino de algo más siniestro e inevitable. Esta serie de tragedias provocó un impacto y conmoción sin precedentes en todo el mundo. El primer avión de pasajeros a reacción de la historia, que debía ser un símbolo de progreso y rapidez, resultó ser un asesino en serie. Como resultado de estos eventos, los vuelos de los cometas fueron finalmente y de manera concluyente suspendidos. Las autoridades y los especialistas comenzaron a buscar la respuesta a la pregunta principal: ¿qué causó tales catástrofes? El primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, ordenó personalmente encontrar la verdad a cualquier precio. Comenzó una de las investigaciones técnicas más extensas y destacadas en la historia de la aviación civil. La Marina Real Británica asumió la extraordinariamente compleja tarea de recuperar del fondo del mar Mediterráneo los restos del primer avión siniestrado. Durante varias semanas, los especialistas llevaron a cabo una operación sin precedentes para buscar y levantar fragmentos del avión, para estudiarlos en condiciones de laboratorio y comprender las causas de la tragedia. Al mismo tiempo, en Inglaterra, en el famoso Instituto de Farnborough, se construyó un enorme tanque de agua. Dentro de este gran depósito se colocó todo el fuselaje de otro avión del mismo modelo, el Cometa. Posteriormente, comenzó una serie de vuelos simulados con el objetivo de reproducir las condiciones en las que se realizaban los vuelos reales. El tanque se llenaba de agua, creando presión desde el exterior, mientras que dentro del fuselaje se inyectaba aire, imitando las condiciones de vuelo a gran altura y altitudes extremas. Durante varias semanas, día tras día, ingenieros y científicos llevaron a cabo miles de horas de pruebas, acercando las condiciones a la realidad. Ciclo tras ciclo, experimento tras experimento,
modelaron cuidadosamente los vuelos para entender qué causaba las rupturas. Y finalmente, después de aproximadamente 3 ciclos y medio, ocurrió lo que todos esperaban. En el momento más crítico, la envoltura metálica del fuselaje se rompió repentinamente con un crujido. La historia del primer avión de pasajeros a reacción es una saga triste y aleccionadora sobre cómo el deseo humano de ser el primero en un nuevo campo, así como la arrogancia tecnológica, pueden cegar y llevar a consecuencias trágicas. En esos años, Gran Bretaña, que era líder en la industria de la aviación, se encontró en una situación en la que no pudo superar a sus competidores en la carrera por crear aeronaves a reacción. Como resultado, el país perdió la oportunidad de ser pionero en este campo revolucionario, cediendo ante sus rivales, los estadounidenses. Los estadounidenses, aprendiendo de la amarga experiencia de los ingenieros británicos, crearon su propio avión a reacción, el famoso Boeing 707, con una forma inusual, a primera vista, de las ventanas. Ventanas ovaladas que se convirtieron en el símbolo de una nueva era de transporte aéreo. Este avión se convirtió en el verdadero rey del cielo, abriendo el camino a vuelos más rápidos, más cómodos y más seguros para millones de personas en todo el mundo. Pero las pérdidas sufridas durante esta revolución tecnológica no fueron en vano. Su trágico destino jugó un papel importante en el aumento de los estándares de seguridad y en la reconsideración de los enfoques para el diseño de aeronaves. La desaparición de los primeros aviones a reacción hizo que los ingenieros comprendieran una verdad importante. En el cielo no hay detalles insignificantes. Es precisamente un detalle aparentemente insignificante, como la forma de una ventanilla, lo que puede convertirse en un factor crítico para garantizar la seguridad de los pasajeros. A veces, el destino de cientos de personas puede depender de la cosa más simple y aparentemente imperceptible: la forma de una ventana o el diseño de los componentes. Después de estas tragedias, quedó claro que es necesario prestar especial atención incluso a los aspectos más pequeños del diseño, ya que pueden ser decisivos en un momento crítico. ¿Cómo mirar el mundo de la tecnología que hemos creado después de esto? ¿Cómo aprender a percibirlo no solo con orgullo por los logros, sino también con sobria precaución, cuestionándonos sobre qué otros defectos ocultos pueden acechar en nuestros diseños? ¿Qué otras deficiencias poco visibles, generadas por nuestro desconocimiento, prisa o descuido, están en la base de nuestro brillante pero muy frágil mundo? Estas preguntas siguen siendo relevantes hoy en día. Nos recuerdan que el progreso requiere una atención constante a los detalles y responsabilidad por cada decisión tomada en el camino hacia nuevas alturas. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han visto este episodio hasta el final. Su apoyo, sus me gusta y suscripciones son muy importantes para nosotros, ya que gracias a ellos podemos seguir creando nuevos materiales. No olviden también activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos. Su atención e interés nos ayudan a crecer y desarrollarnos, y que esta historia sea un recordatorio de que en la tecnología, al igual que en la vida, no solo son importantes los logros, sino también la responsabilidad por cada pequeño detalle que puede tener un gran significado.